página principal, una declaración de Jesús Chuo Torrealba. Y esto tiene conexión absoluta con lo que ayer comentamos en el editorial del programa número 44, hoy realizando el programa número 145. Chuo Torrealba dice: la crisis no se resuelve con un cambio de escritorios, sino de políticas. Y en ese sentido, tras confirmarse que la oposición alcanzó no la mayoría calificada, no señor, existen 3 tipos de mayoría establecidas en la Constitución de la República. La primera mayoría es la mayoría simple. Esa mayoría simple se obtiene con el 50% más 1 de los votos de la Asamblea Nacional. Si son 167 diputados, la mitad más 1 es 84 diputados. Entonces, se superó la mayoría simple. Vamos ahora a la otra mayoría, la segunda, que es precisamente la mayoría calificada. Un número de 100 o más diputados. Se superó también la mayoría calificada. Y existe la mayoría absoluta, que representan las 2/3 partes de la votación. Si usted multiplica 167 por 2 y lo divide entre 3, eso da un número de 111 diputados. Pues bien, la oposición a nivel nacional sacó 112 diputados de los 167 escaños de la Asamblea Nacional. De manera que, ante esta situación, Chuo Torrealba dice que el presidente Maduro, sorprendió al país al informar que había pedido la renuncia a todos sus ministros para emprender un proceso de reestructuración en todas las áreas del gobierno. Sin ofrecer más detalles sobre el alcance de los cambios, el presidente Maduro indicó en su programa de televisión En Contacto con Maduro que decidió renovar su gobierno escuchando al pueblo, entre comillas, escuchando al pueblo. Yo creo que es escuchando la paliza que recibió. El secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, consideró una mala noticia el anuncio del mandatario y expresó que la compleja crisis económica que enfrenta el país por una desbordada inflación y severos problemas de escasez de alimentos y bienes básicos no se resuelve con cambios de escritorio, sino con un verdadero cambio de políticas públicas. Es un cambio de dirección en la orientación económica, social y política de este gobierno, señor presidente, con el respeto con el que siempre hablamos. Es un poco el mismo mensaje que le dimos ayer al gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez. No estaría usted haciendo nada, tomando el ejemplo del presidente Maduro en cambiar nombres de su gabinete regional y, por ejemplo, rodando algunos nombres que han hecho una mala gestión. Por ejemplo, coloco un caso con el respeto, el abogado en mención recursos hidráulicos, William Campos, al frente de Hidrobolívar. Bueno, póngalo en otro organismo, pues, póngalo, y usted verá que vamos a seguir con el problema. Es un problema de eficiencia en la gerencia pública, es un problema de verdad, de tener voluntad para poder resolver las cosas. Y yo lo que creo es que esto no se resuelve con cambios de escritorio, sino de políticas profundas, de óptica, de forma de ver al país, con base en un análisis profundo de la grave crisis económica, política y social que nos ocupa. Yo estoy convencido que esta situación, todos estos gestos desesperados del poder en las últimas 72 horas, lo que revelan es una profunda incapacidad para digerir la derrota y entender que el cambio se ha producido en Venezuela. De manera que la digestión, si hace falta para la digestión, nómbrame José Luis un digestivo, Festal. Tome bastante Festal, señor presidente Maduro. Digiera bien, déle lectura correcta a lo que está pasando en el país, a lo que le dijo el pueblo. No es cualesquiera cosa. Mire, Hugo Rafael Chávez Frías ganó importantes elecciones en el país, pero para efectos de la Asamblea Nacional
Yo no recuerdo que Hugo Chávez Frías haya ganado una mayoría absoluta como la que nosotros tenemos. Con esta votación, con esta diferencia, jamás. De manera que, ante una lectura clara de lo que acaba de ocurrir el domingo 6 de diciembre, por ejemplo, ¿quién no sabe en el país que los diputados, los candidatos a diputados de la mesa de la Unidad Democrática tenían todo en contra, pero todo en contra? Porque es que en la lectura, para darle forma correcta a las cosas, hay que incorporar el elemento dificultad para ganar. Y digo esto porque por cada pendón, por cada publicidad de los candidatos a diputados de la MUP, habían 100. Hubo 100 de los candidatos del gobierno. Por cada valla de los candidatos opositores, hubo 100 de los candidatos oficialistas. Todo el poder del Estado, los vehículos del Estado, el dinero del Estado, la presión sobre los funcionarios públicos para que movilizaran a sus familiares a votar por la fórmula del gobierno, todo el abuso del poder en las televisoras. Nunca antes se vio en Venezuela que un presidente con bombos y platillos, con colcha y cobija, agarrar a sus candidatos y se montar en una tarima a pedirle los votos a sus candidatos, gobernadores de estados, alcaldes de municipios, en todo el país. Un absoluto abuso, pero además un poder electoral que sabía, que conocía los resultados a las 6 de la tarde y que estuvo en zozobra al país, con doble Z, zozobra al país, hasta la madrugada, cuando dio el primer boletín, pero además a destajo. Son 99 los que sacó hasta esta hora, contra 46, porque la dosis no había que darla completa. Era muy dura. Era muy duro para Tibisay Lucena, con el respeto como mujer, reconocer que ya a esa hora tenían los números que acreditaba a la oposición con la mayoría absoluta de las 2/3 partes para producir los cambios que requiere Venezuela y que son urgentes además. Era muy duro. Pasaron horas, pasaron días y el proceso de digestión, de digestión de la derrota y entender que el cambio se comenzó a producir en Venezuela todavía no terminan de hacer ese proceso de digestión para darle tranquilidad al pueblo venezolano. Estamos en democracia, bendito sea Dios, si todavía estamos en democracia. Bueno, el pueblo no lo favoreció con el voto. Pónganse de acuerdo ahora, señores del gobierno, con esta nueva Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Para qué? Para darle gobernabilidad al país, porque el pueblo lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. No podemos ocultar la grave crisis que hay. La crisis terrible con el desabastecimiento de alimentos, con la escasez de alimentos, la alta inflación, hiperinflación, dicen los economistas, José Luis, hiperinflación. La situación terrible del AMPA, de la delincuencia que acabó con la tranquilidad y la paz de los hogares en Venezuela. La situación terrible del transporte público, la situación terrible de los hospitales públicos, la gente muriéndose, los ciudadanos muriéndose a mengua en los hospitales públicos. Caramba, un gobierno serio, tiene que atacar eso. Y yo lo que creo es que la bidirección de aquí para allá y de allá para acá, entre Poder Ejecutivo y Poder Ejecutivo, tiene que regresar en Venezuela. De manera pues que quería dar este enfoque sobre las declaraciones del hermano de lucha, Jesús Chugo Torrealba, que me parece que están en la dirección correcta de lo que está interpretando esta mayoría absoluta de los opositores en el país. Pasamos
a la segunda parte de su programa Al Día, efectivamente para responder, porque es nuestra responsabilidad responder con objetividad las situaciones. Varios ciudadanos que nos escuchan, gracias a Dios, como siempre lo digo, son muchos. Voy a precisar alguna información de carácter constitucional, forma parte del derecho constitucional venezolano, esto que voy a precisar, ¿no? La doctrina que estuve revisando establece lo siguiente. Efectivamente, según lo establecido en la Constitución, se eligió de acuerdo al número de venezolanos, electores, electoras, como los llama el proceso. De acuerdo a ese número, en cada una de las regiones del país, elegimos 167 diputados. De ellos, 113 fueron diputados nominales, 51 diputados por lista y 3 diputados indígenas, 3 circuitos electorales indígenas en el país. El circuito electoral indígena de Occidente, que comprende entre otros estados, el estado Zulia como estado emblemático, el circuito electoral indígena del Oriente, digamos que allí está el estado Bolívar, Anzoátegui, Sucre, del Tamacuro Amazonas, el circuito electoral indígena de los llanos, de la región de los llanos. Eso suma 167 diputados. Hay 3 tipos de mayoría, como lo dije. La mayoría simple es de 84 diputados. Después, según lo establecido, reitero, en la Constitución y lo que establece la doctrina constitucional en materia electoral, hay 2 tipos de mayoría calificada. Una mayoría calificada de las 3/5 partes, se necesitan 100 diputados. ¿Qué se puede lograr con una mayoría calificada de las 3/5 partes? Bueno, el voto de censura al vicepresidente o los ministros, sancionar una ley habilitante, entre otros. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de mayoría calificada? Las 2/3 partes. Las 2/3 partes que se logra con 111 diputados. La oposición hasta ahora tiene 112 diputados. De manera que, en términos de derecho constitucional, la oposición ha logrado una mayoría calificada de las 2/3 partes, 111 diputados, tiene más, 112, es lo que yo llamo, Rómulo Rodríguez, una mayoría absoluta, porque es la máxima mayoría establecida en nuestro derecho constitucional. ¿Qué se puede lograr con las 2/3 partes de esa mayoría calificada? 1, activación de referéndum aprobatorio de proyectos de ley o de tratados internacionales. 2, aprobación de la separación de un cargo de un diputado. Interpelación. Se puede lograr la calificación de una ley como orgánica, sumamente importante. La remoción de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Cuidado con exceso a nuestros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque las 2/3 partes, esa mayoría calificada, tiene la facultad constitucional, y así lo ha establecido la doctrina, de remover un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero además, esa mayoría de las 2/3 partes puede designar al Poder Ciudadano a un nuevo fiscal general de la República. Atención, ciudadano fiscal. Puede designar un nuevo fiscal general de la República, un nuevo contralor general de la República, que hace falta muchísimo en el país, un nuevo defensor del pueblo, atención, Tarek William Saad, un nuevo defensor del pueblo puede designar los rectores del Consejo Nacional Electoral. Atención, con el respeto, ciudadana Tibisay Lucena, puede aprobar una reforma constitucional importante con la cantidad de arbitrariedades que se ha logrado incluso sin tener la mayoría calificada de las 2/3 partes. Puede convocarse a una constituyente, a una asamblea constituyente, y reformar en profundidad, si así lo establece el pueblo, en una asamblea constituyente,
reformar a profundidad este modelo económico, político y social fracasado socialista, entre otras atribuciones importantes, cuidado. Bueno, aclarado esto, y esta es información con la Constitución en la mano, con esto creo que hemos despejado algunas dudas. Tengo a mi lado a la ciudadana. ¿Su nombre, ciudadana? Juliana Domínguez. Usted como habitante del Perú, Bueno, como ciudadana. Buenos días. Ajá. Buenos días. Nosotros lo que queremos es agua, bueno, que más vigilancia, los choritos, porque a mí me echan broma también. Ajá. Ahí comía. ¿Quiénes son los choritos? Vamos a ver. Bueno, los choritos de por aquí. Ajá. Del sector 5 al sector Los 2 amigos, allá. los amigos de lo ajeno. Bueno. Y queremos comida, que ya no quiero hacer más cola. Ya estoy cansada de hacer cola, que me aprieten el pecho ahí. Ahora, Porque- usted está clara, ciudadana, que el domingo lo que elegimos fue diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Sí. El Poder Ejecutivo sigue intacto, allí sigue todavía el presidente Bueno, Nicolás pero Maduro, cuando se- allí sigue todavía el gobernador Rangel Gómez y allí sigue todavía el alcalde Sergio Hernández. ¿Qué le pediría a usted? Porque esa es una política que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, con usted, señor presidente Maduro, con usted, señor gobernador Rangel Gómez, con usted, señor Sergio Hernández. ¿Qué le pediría a usted a los gobernantes Bueno. frente al tema de la comida? Ay, bueno, que no tengamos que hacer tanta cola y que haya de todo. Que haya de todo. Ahorita yo no tengo ni mantequilla, ni aceite, ni nada. Bueno, no es usted, son millones de venezolanos. Sí, señor. Sobre la situación del transporte, amiga. El transporte está malísimo. Yo cuando me muevo aquí tengo que tener algo en la cartera para un libre. Porque yo tengo mis hijos lejos, uno en Marguanta, uno en Las Beatrices, el otro aquí en el barrio San José. Y yo tengo que pagar. Cuando me muevo tengo que dar los realitos en la Los cartera. autobuseros quieren Bueno. cobrar Y lo que te a ellos cobran no les carísimo, parece. porque de allá, de Cuando le da la Marguanta para gana, acá, son cobran 10, 800 si no, y tú 1000. tienes que pagarle Ajá. 15 y 20 bolos. Perfecto. Bueno, otro ciudadano, concejal Ok, Rafael gracias. Eleazar Franco, acérquese un minutico, porque el problema del transporte es terrible, ¿no? ¿Hay algún representante del Consejo Comunal acá que nos pueda hablar de alguna reunión oficial con los directivos de Transbolívar? Si hay algún representante del Consejo Comunal, acérquese. Para eso fueron elegidos, para representar los problemas del pueblo. Sí, entonces, importante señalar que el Consejo Comunal es para tratar sobre problemas del pueblo, no para tratar problemas de partidos políticos. Y esa fue una de las cosas que precisamente derrotó el pueblo venezolano y sobre todo el Perú, ciudadana. Sobre todo el Perú derrotó a los consejos comunales que no cumplen con su labor de pueblo en este sector. Porque cuando los ciudadanos fueron a los centros de votación como el Ramón Lizardi del Perú, el CEI Simón Rodríguez, la Escuela Básica del Perú, el CEI José Tomás Ramos, la Escuela Básica Salto Ángel, el CEI El Perú, la Víctor Mondragón, revisen los resultados y se darán cuenta que todo eso refleja un profundo rechazo a la gestión de este modelo que ha fracasado. De manera que el llamado es sensato, sin discusiones estériles, ni faltarle el respeto a nadie, porque nosotros no le faltamos el respeto a nadie. Pero decir verdades no puede ser que uno falte el respeto, diciendo verdades. El pueblo derrotó ese modelo. Revisen los números, Sí, es verdad, sí. para que ustedes vean, observen con números en mano que los triplicó y casi cuadruplicó el pueblo del Perú. Y eso es un De mensaje. manera que ese es un mensaje. Tomen, por favor, para sí el mensaje de los consejos comunales que el pueblo los derrotó, que tienen que estar en sintonía con el pueblo. Y no solamente este llamado lo hago como ciudadano, como venezolano, no como nada, porque yo no he ido. Este micrófono se lo hemos dado a todos por igual. Entonces yo no puedo aceptar, porque me están escuchando muchos consejos comunales afectos al gobierno, que siempre han merecido mi respeto. Yo no puedo aceptar que digan que este programa se presta para actuar con subjetividad. Solamente lo que decimos es verdad. Si decir, por ejemplo, que hay problemas profundos con el agua en el Perú, si decir que hay problemas profundos con los alimentos, no solamente en el Perú, en el país, si decir que hay problemas profundos con el transporte público, si decir que hay problemas con la basura, si decir que hay problemas de todo tipo acá, es una falsedad. Que diga el pueblo si eso es o no es verdad. Pero yo vine a hablar con objetividad las cosas. Lo que yo no puedo aceptar es, no, porque este es un equipo serio de gente. Yo tengo a mi madre que vive allá arriba.
y a veces tengo que auxiliarla con la camioneta de un amigo para traerle un tamborcito de agua, porque la viejita no se puede ni bañar. Y que me diga la gente del Perú si eso es mentira o es verdad. Entonces ya pues, digamos verdades pues. Entonces eso ante la mentira de un gobernador mentiroso, con el respeto, que el 95% de la ciudad tiene agua y eso es una mentira, eso no podemos negarlo. El sol, ciudadanos, no se puede ocultar con un dedo. Lo siento, vamos a...